Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas Vamos, tardes. buenas tardes a Sí, todos. Vamos a dar un minutico de espera para que algunos que están llegando como sobre el tiempo se puedan unir. para que lo hice sale bien. ¿Qué buscas? Se cayó eso y No estaba toques nada, levantando. quédate. Por las dos. Quédate. Se cayó solo. Estaba levantando. ¿Qué buscas? Mientras van llegando algunos y mientras Henry creo, bueno, Henry, ¿tú vas a saludar o lo hago yo finalmente? ¿Cómo, María? Dame un segundo porque es que no me está funcionando el... Perfecto. No, mientras te acomodas entonces, no, buenas tardes a todos. Es un eh, gusto tenerles nuevamente hoy aquí. Estamos reiniciando actividades después de un corto receso, así que este es nuestro primer ciclo de presentaciones públicas virtuales de este segundo semestre. Este ciclo del mes de septiembre lo hemos denominado la revolución espiritual del yo y comprende tres charlas. La primera, que es la que Omar va a estar presentando hoy, que se llama Más allá de la mente condicionada. La segunda, que será el próximo sábado a la misma hora, que estará dando Jairo, se llama Liberación del ego o Liberándonos del ego. Y la tercera, que es el 17 de septiembre, se llamará La realidad del alma nueva. Así que esperamos que nos puedan acompañar pues a todo el ciclo y vendrán posteriormente, como siempre, ¿no? Ciclos de presentaciones en octubre, noviembre y diciembre con dos presentaciones nada más. Como siempre, pues un poco qué es la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Aurea, ¿no? Somos una escuela transfigurística, digamos que tiene algunos centros en alrededor de 50 países con el objeto de, digamos que, hacer esa conexión entre el buscador y la fraternidad que siempre ha estado ahí emitiendo esa llamada para quienes resuenan con un mensaje que es, digamos que, atemporal. Eh, la Rosa Cruz Aurea está organizada en diferentes regiones, principalmente en 7 regiones. Nosotros, el trabajo que se hace en español de manera virtual en este momento, al cual están ustedes conectados, se hace desde la región de Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, ¿no? Somos, digamos que más que todo, esta región incluye los países de habla inglesa, pero dada, como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, eh, ¿qué más? Canadá y Estados Unidos, de los que recuerde ahora. Pero en Estados Unidos y Canadá básicamente hay un grupo bastante numeroso de hispanoparlantes, entonces nos enfocamos también un poco en atender y en acoger a los buscadores de habla hispana
en estos países. Y pues como es virtual, acogemos igualmente a todos aquellos quienes quieran unirse a estas presentaciones, viniendo de Latinoamérica, muchos, por ejemplo, Colombia, Argentina, Venezuela, en fin, muchos países de Latinoamérica, pero Latinoamérica como tal pertenece a una región diferente que es manejada desde España, que es la región 4. Entonces, para que pues no es que seamos escuelas diferentes, sino organizativamente. Ya se salió de la para, aplicación el segundo nivel y todo ya va tomando forma. A ver, de pronto poner todos su micrófono en mudo. Digamos que dos cosas que queremos de pronto recalcar hoy, y es que la escuela está aquí, o la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz está aquí para acogerles en ese intento de buscar respuestas a esas preguntas que a veces nos inquietan, ¿no? Esa búsqueda espiritual. Pero cada uno de nosotros tiene que buscar en sí mismo esa respuesta. Entonces, digamos que la escuela espiritual es la mediadora, como dijimos en ese mensaje y en esa llamada que resuena para todos nosotros. Somos todos buscadores de esa respuesta. Quizás de pronto si Henry o alguien me quiere, digamos, complementar en algo, sino para darle, digamos, la palabra a Omar, que es quien nos va a estar hoy acompañando en esta presentación. Gracias, ¿Estás? María. Muchas gracias, María. ¿Se me escucha? Perfecto. Me gustaría comenzar con lo que usted terminó, María, y efectivamente no creo que le haya faltado nada por explicar. Uno de los objetivos nuestros, muy importante, es que a través de nuestras reflexiones en estas actividades podamos ayudar a que cada uno esclarezca por sí mismo dónde se encuentra la autenticidad y la verdad interior en cada uno. Y una vez encontrado eso, si quiere recorrer el camino de su vida con nosotros, bien, y si no, también. Lo importante es que cada uno auténticamente encuentre la verdad en sí mismo. Con ese objetivo, comenzamos hoy con el título Más allá de la mente condicionada, donde nosotros intentaremos demostrar, utilizando la alegoría de la caverna de Platón, para demostrar cómo nosotros muchas veces estamos aprisionados con nuestros pensamientos en nuestro cuerpo mental. Y para demostrarlo vamos a hablar cómo la mente se manifiesta como un espejo, cómo lo que hemos creado como humanos entró a la estructura social y también los conceptos, los patrones funcionan como una prisión para la mente, además de la prisión de nuestra propia mente. Y como posible solución, cómo silenciar la mente para liberar el verdadero poder del pensamiento. Una vez más, va a ser nuestro punto de vista, y a partir de ahí podemos comenzar una conversación donde podemos enriquecernos mutuamente, donde pueden hacer preguntas o exponer experiencias y reflexiones. Comenzamos con la caverna de Platón. Según Platón, la prisión dentro de la caverna es simbólicamente el mundo de los sentidos, el mundo objetivo tal como lo percibe una mente irracional y no discriminatoria a través de los 5 sentidos externos de la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. La cueva simboliza la mente humana en general, mientras que la prisión dentro de la
dentro de la cueva simboliza la mente humana o el ego que está delirando y fuera de contacto con la realidad. El fuego y la luz están dentro como fuera de la cueva, son símbolos de la luz y la vida, tanto de la conciencia individualizada como de la conciencia cósmica universal, que en última instancia están interconectadas como una mente. La luz del fuego, en esta alegoría, es el sol. El sol como un antiguo símbolo de la luz, la vida de la conciencia y lo que constituye la mente de cada uno y la mente en general. Este muro y las sombras proyectadas sobre él son simbólicos, son un simbolismo, perdón, de los diversos objetos o personas, lugares y cosas que la mente individual percibe como el mundo objetivo o el mundo fuera de, separado de, lejos de, el propio yo relativo o el ego de la propia personalidad. No son más que efectos transitorios causados por la obstrucción y limitación de la luz o la iluminación de la conciencia. Estas sombras filosóficas son los que Platón llamó formas relativas y sustancialmente ilusorias o irreales, mientras que los objetivos metafísicos, de los cuales son simplemente las reflexiones y revelaciones imperfectas, son los que él llamó ideas absolutas, eternas, perfectas, y detrás de estas formas fantasmales. En cuanto a las cadenas que mantienen a los prisioneros encerrados y despojados de libertad mental y espiritual dentro de la cueva de su propia conciencia, tenue, pero su propia conciencia, son un poderoso símbolo de nuestros conceptos, de nuestra mente cerrada, arraigada y apegada a patrones mentales, conductas, formas egoístas de pensar, ya que estas construcciones mentales contraproducentes nos mantienen mentalmente atados. Consideramos que nos mantienen muchas veces ciegos, no podemos ver con más amplitud de la idea que únicamente vemos, y nos mantienen incapaces de contemplar la luz de la iluminación metafísica, tanto dentro de nosotros mismos como la proveniente de todo el universo. Cuando estas cadenas logran romperse o transformarse, como le llamamos nosotros los Rosacruces de Oro, o transfigurarse, como nosotros llamamos, se logra liberar nuestra mente a través de la verdadera educación espiritual de conocerse a sí mismo, que involucra una filosofía y una reflexión. Descubrimos entonces el mayor secreto de la vida y de la existencia. A su vez nos da una idea del verdadero significado de la justicia real. Pero al mismo tiempo, como la mente es una prisión en este mensaje, al mismo tiempo la mente es una de las llaves para liberarnos. Y esto se puede traducir de la siguiente manera. La mente puede ser y es con demasiada frecuencia el peor tipo de prisión en la que podemos encontrarnos por lo anteriormente expuesto. Y en el diálogo de la caverna, este diálogo dorado nos enseña, tal vez paradójicamente, que la mente es también una de las claves más importantes que debemos usar para liberarnos de esa prisión. La clave de todo crecimiento, de toda génesis, está en ser consciente, en la conciencia de nuestra mente. Y es por eso que inicialmente podemos poner un ejemplo, que a un niño muy pequeño que todavía no es consciente de la vida que le rodea y no completamente consciente de sí mismo, quizás lo podemos engañar con cualquier cosita para lograr nuestros objetivos. Pero una vez que la conciencia de ese niño ha madurado, ya nosotros no podemos seguir haciendo eso, ¿verdad? Porque ya el niño se separa más de las imágenes de la inconsciencia, se separa más de las imágenes de los patrones de conducta culturales y de los mismos padres, tiene su propia opinión al respecto, y entonces ese jueguito que quizás hacemos como un niño para que logremos que coma o para
que logremos que se porte lo que le llamamos nosotros con nuestra mente correctamente, ya no lo podemos hacer. Tenemos que tener un intercambio más reflexivo, más auténtico, ¿verdad? Si un ser humano en la prisión de la que hablamos tuviera una oportunidad de escapar, entonces primero debe darse cuenta que está en una prisión, debe estar consciente que está en una prisión. Mientras la persona no se dé cuenta que está aprisionado y se sienta libre, no va a poderse liberar, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho que la mente puede ser una de las llaves más importantes, antes de llegar ahí a cómo la mente puede funcionar como llave, debemos explicar, según nosotros y muchos grupos, cómo está constituido el ser humano. ¿Cuáles son los vehículos del ser humano y cuáles son sus 4 éteres? Nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico, está rodeado de un cuerpo etérico, está rodeado de un cuerpo de los deseos y de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Generan con su energía un cuerpo, y nuestros pensamientos también generan un éter reflector, que crean un cuerpo mental que por la prisión en la que hemos mencionado que se encuentra, el cuerpo mental no está completamente desarrollado, pero también forma un cuerpo alrededor de esta área de la cabeza y los hombros. Y estos vehículos tienen cada uno una composición etérica. El cuerpo físico tiene un éter químico, el cuerpo etérico, que es el doble de cada uno de nuestros órganos y de todo nuestro cuerpo, tiene un éter vital. El cuerpo de los deseos o cuerpo astral tiene un éter astral, y como habíamos dicho, el cuerpo mental tiene un éter reflector. Es importante que digamos eso antes de continuar para demostrar cómo la mente puede ser una llave muy importante. Este éter reflector del pensamiento está conectado al cuerpo mental concreto, el 4º vehículo humano, y su función, como su nombre lo dice claramente, es reflejar. O sea, lo que se piensa se refleja, y lo que se percibe con el pensamiento también lo reflejamos hacia adentro, ¿verdad? Entonces, el cuerpo mental concreto debe estar conectado y guiado por otros 3 cuerpos superiores que aún no se han manifestado en el ser humano ordinario, cuáles somos y cómo somos. Estos 3 cuerpos, y esta parte es muy importante, es el pensamiento superior, el alma espíritu y el espíritu en sí mismo. Y es esa unidad del cuerpo concreto a partir del pensamiento superior la que puede servir como llave a desencadenar, una de las llaves a desencadenar la libertad de esa prisión mental de la que hemos hablado. Ese vehículo del pensamiento superior debe ser guía y el regente del pensamiento concreto, pero su manifestación no es algo que surja del proceso evolutivo natural, ni siquiera por medio del entrenamiento de las facultades ocultas o de ejercicios de respiración. Eso no surge de esa forma. El pensamiento superior solo puede surgir a través del núcleo del fuego de la chispa de espíritu en el centro del corazón de cada ser humano. Y esa chispa de espíritu es la mayor fuente de energía universal que cada humano posee en sí mismo. Y esta chispa de espíritu es la que debe guiar por medio de un proceso orgánico y nuevo a transformar su conciencia. En nuestra escuela llamamos la renovación del alma también. Y si este renacimiento no ocurre, el cuerpo mental concreto entonces no funcionará como llave a la prisión mental. Y sobre la base de estos 3 cuerpos naturales, el físico, el etérico, especialmente el cuerpo astral, no pudieran liberarse, tampoco estarían encadenados a la prisión mental que tenemos. Por esta razón, el cuerpo mental
de la humanidad ha estado dominado por los deseos del cuerpo astral, que proyecta en él todo tipo de formas de pensamiento. Esto quiere decir que nuestros deseos, por mucho poder mental que tengamos, dominan mayormente en la dirección de nuestro cuerpo mental. Y el único propósito es la satisfacción de los impulsos astrales de la autoconciencia. Eso pasa en la mayoría de los seres humanos. Y por eso es que la fuerza astral domina en mayor sentido a nuestro cuerpo mental, aunque creamos que estamos haciendo las cosas muy analíticamente, es a partir de lo realmente que deseamos la mayoría de las veces. Entonces nos podemos preguntar, si no tenemos esa llave, si no realizamos ese proceso, ¿sería la mente realmente una asesina, una castigadora de lo auténtico, de lo real, ya que nos mantenemos prisioneros dentro de esa mente? Como respuesta a esa supuesta pregunta, podemos decir que si el cuerpo mental con sus imágenes es un gran espejo que proyecta las ilusiones que hay en nuestro cuerpo astral, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces podemos usar la voz del silencio en nuestro cuerpo mental. Es decir, podemos usar un silencio para neutralizar los pensamientos. Porque en él solo circulan imágenes ilusorias, como ya habíamos dicho, y la realidad que está dentro de nosotros mismos. Y esa realidad es la que debemos ser capaces de encontrar. En este estado de cosas está claro que el cuerpo mental no puede ser utilizado por sí mismo como base para construir el verdadero autoconocimiento, ya que todavía está completamente dominado por imágenes absolutamente ilusorias. O sea, si no nos hemos trabajado en nosotros mismos, si no hemos dejado que esa chispa de espíritu sea nuestra guía y haya realizado una transformación del alma y haya abierto una posibilidad que entre las radiaciones del espíritu para que el nuevo poder del pensamiento funcione, no nos vamos a liberar de la prisión de lo que es la mente. Y es una opinión nuestra que le transmitimos con la mayor modestia. Y por esta razón, ante todo, se alerta siempre a los candidatos buscadores de la verdad que observen sus pensamientos para descubrir a partir del poder de la verdad en usted, de la chispa en usted, cuál es el origen, de dónde provienen y qué tipo de reacción nosotros mismos tenemos a ellos, ¿verdad? Continuaremos con una pequeña analogía, la analogía de un lago. Imagínese un lago en una turbulencia. El agua se agita violentamente y usted está metido en ese lago turbulento, con fuertes ráfagas de viento y mucha presión. Un lago así no puede mostrarle más que su propia existencia. En una situación así, usted no puede pensar más que en su propia existencia. Pero ahora, a continuación, imagine un lago tranquilo, silencioso, calmado, donde sus aguas reflejan todo alrededor. En un lago así, usted puede ver todo lo que hay, todo lo que existe, y no tiene que concentrarse nada más en su propia existencia. Perdón. Ahora compare esta alegoría del lago con la actividad de nuestra cabeza y nuestro corazón. Como sabemos, muchas veces lo que pensamos no está en armonía con lo que sentimos. Y como habíamos dicho antes, lo que sentimos muchas veces supera a lo que pensamos y al final actuamos diferente a cómo sentimos y a cómo pensamos. Y eso es verdaderamente como un lago que está en turbulencia. Son emociones, no estamos actuando realmente en concordancia con nuestro centro. Y por eso es que le pusimos esta alegoría del lago. Las enseñanzas sufíes a este respecto aclaran que el alma tiene dos lados diferentes y dos experiencias diferentes. Un lado es el de la experiencia con la mente y el cuerpo, y el otro lado es la experiencia del espíritu.
La primera se llama la experiencia externa y la segunda se llama la experiencia interna. Por eso es que nosotros hablamos de concentrarnos en esa chispa interior. El espejo del que hemos hablado es como la naturaleza del alma, que es como un cristal transparente, y cuando se cubre un lado de ese cristal, se convierte en un espejo, ¿verdad? Cuando cubrimos un lado de un cristal, se convierte en un espejo. Entonces el alma se convierte en un espejo en el que las experiencias externas se reflejan cuando se cubre el otro lado. Es por eso que por muy bendecida que pueda ser una persona con el conocimiento externo, no necesariamente está dotada de conocimiento interior, de conocimiento auténtico interior. Por lo tanto, para alcanzar el conocimiento interior, debemos cubrir el lado del alma que se dirige hacia el mundo exterior. Entonces, el lado reflectante puede redirigirse hacia el espíritu, hacia el interior. Eso no quiere decir que no le prestemos atención a la vida exterior. Eso quiere decir que le prestemos atención a la vida interior con la fuerza ígnea del espíritu en nuestro interior, desde nuestro interior. Cuando podemos hacer esto, estamos listos para recibir inspiración, revelación de nuestra chispa. Y entonces el alma se despierta y le da a usted el verdadero mensaje que nadie le puede dar. No se lo podemos dar nosotros, no se lo puede dar un libro. Usted lo recibe desde su interior. Y para recibir ese mensaje desde el interior, nosotros le llamamos en la escuela espiritual unir la rosa a la cruz. Esa chispa de espíritu de la que le hemos hablado, nosotros también le llamamos rosa del corazón. Entonces, ¿cómo unimos esa rosa a la cruz en la que nuestro mensaje interior puede despertar y podemos ser conscientes de él, además de tapar la parte exterior del espejo del alma? Si podemos hasta cierto punto reconocer y experimentar que lo oculto, que el Dios interior y el ser mortal externo están conectados, nos sentiremos desconectados y abrumados por la magnitud del significado de estas palabras. Al mismo tiempo, experimentamos una enorme alegría al haber recibido las primeras imágenes que el alma nos presenta desde una realidad completamente diferente, como si recuperara un recuerdo perdido. Estas imágenes despiertan un profundo anhelo, unir la rosa al corazón, conectando inextricablemente el ser interior y el ser exterior de la manera anteriormente explicada, hacia la unidad de una sola vida. O sea, que la fuerza proveniente del interior, de la mayor fuente de energía que poseemos, sea quien dirija nuestra vida, que se manifieste en el exterior. No que lo que existe en el exterior sea lo que nos da fuerza para manifestarnos en el exterior mismo. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Esta unidad es posible cuando el ser humano externo sabe cómo construir el templo interior en el que la luz renovadora de la gnosis puede llegar a ser activa. Nosotros aquí terminamos con nuestra presentación con tres puntos nucleares referentes a los 3 puntos nucleares que hablamos al principio para describir y presentar este tema. ¿Por qué? Porque la mente es un espejo, acumula el polvo mientras se refleja. Por esa razón necesita las suaves brisas de sabiduría del alma para eliminar el polvo de nuestras ilusiones. Y por último, el silencio es una propiedad de la mente superior y por lo tanto no puede construirse artificialmente. Amigos y amigas, de esta forma terminamos con la presentación de hoy y daremos paso a que hagan preguntas o hagan reflexiones. Nuestro amigo Henry permitirá a cada uno de ustedes, él les va a dar la palabra
él va a organizar, va a ser el maestro de ceremonia. Henry, Gracias. ¿Me escuchan bien? sí. Ah, listo. Bueno, primero, gracias por la presentación y gracias, María, por la introducción. Entonces, ahora damos espacio para si tienen algún comentario, alguna reflexión o si tienen alguna inquietud. Aquí ya tenemos la primera, dice Javier Loren, ¿cómo se practica la observación? Esa pregunta es muy importante, Javier. Es muy importante porque tiene que ver mucho con el tema. Al leer la pregunta me da la impresión que usted tiene su respuesta, que tiene la respuesta, pero tiene que ver mucho con el tema del aprisionamiento del pensamiento. Y la respuesta, o parte de la posible respuesta, es que al autoobservarnos, nosotros no debemos juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros no debemos juzgar esa autoobservación. No podemos observarnos definiendo la observación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos o de nuestros actos como buenos y malos, como ubicados al camino o no. Porque entonces es el concepto mental de nuestro aprisionamiento el que está observando y dirigiendo, y no estamos dejando a que la conciencia interior sea la que observe, y por medio de esa observación neutral se crea un espacio para la fuente de energía universal de la que hablamos y comienza la transformación. O sea, debemos observar nuestros pensamientos, debemos observar nuestros sentimientos y emociones, debemos observar nuestros actos, pero no debemos juzgarlos, ¿verdad? No debemos juzgarlos, simplemente debemos observarlos y darnos cuenta si están en correspondencia con nuestra verdad interior o no, ¿verdad? Pero dejarlos ahí en esa observación. Si alguno de mis colegas quisiera enriquecer la respuesta, por favor. Gracias, Omar. No sé si Evelio o María quieran hacer algún aporte. Volví a decir que aquellos que quieran hablar, pues también son bienvenidos, no solamente a través del chat, y pueden levantar la manito amarilla a Henry, través de... yo quiero ampliar la primera pregunta respondiendo a la segunda. Hay una segunda pregunta en el chat que dice qué libros podemos consultar para la autoobservación. Es como la primera pregunta, apéndice B. La gnosis china del Tao Te Ching, o sea, la gnosis, hay un libro de la escuela que se llama la gnosis china, donde se interpreta, o sea, se desmenuza el Tao Te Ching de Lao Tse desde el punto de vista de nuestra filosofía. Y es una buena herramienta para la autoobservación, porque el concepto hermético es dar una enseñanza en pocas frases, y Lao Tse fue un maestro en eso. Fue un maestro en el como es arriba es abajo de Hermes. Lao Tse lo da con que el buen caminante no deja huellas. Y siempre nuestros actos siempre nuestra acción deja una reacción. Y muchas veces nos preguntamos por qué pasa esto, y es porque muchas veces actuamos sin ser conscientes de nuestros actos y recibimos las reacciones. Y muy pocas veces son positivas. Cuando son positivas, a veces las recibimos como que, bueno, yo no soy tan mal. Pero cuando son negativas es cuando viene la experiencia que nos enseña. Y no quiero poner ejemplo porque el ejemplo entonces se va a lo general. Y nos gusta más hablar de lo particular, y eso engloba mucho más los demás ejemplos. Y bueno, en la autoobservación que nos habla Lao Tse, la frase que me viene a la mente ahora es que el buen caminante no deja huella. Muchas veces es mejor quedarse en el centro de la rueda que estar subiendo y bajando. En el subiendo y bajando es un roller coaster, es una montaña rusa de emociones, donde estamos alegres y en la próxima estamos deprimidos, y en esa montaña rusa nos mantenemos siempre esclavos de los eventos.
Y pudiéramos hacer eso para ver cómo reaccionamos, ¿no? El conócete a ti mismo es otra frase que encierra la autoobservación. ¿Cómo reaccionamos cuando algo sale mal? ¿Tenemos la paciencia de controlarnos y observarnos desde afuera? ¿O somos esclavos de la mente, como bien dijo Omar en su presentación? Y entonces seguimos el torrente de eventos y somos esclavos de todas las cosas que nos suceden. Y en nuestro paso por conocer gente, en vez de conocer amigos, sembramos enemistades, tumbamos, quemamos puentes y toda una serie de eventos que al final decimos que el mundo es hostil y parte de eso son nuestras reacciones. Y bueno, esa es una buena forma de autoobservación. Cuando algo sale mal, ¿cómo reaccionamos? Yo creo que eso, perdón, eso también está relacionado con la pregunta de Clau, que dice que cómo sé que cuando quiero algo, deseo algo, es mi alma la que desea o solo es mi ego. ¿Cómo reconozco mis pensamientos? Y es en ese proceso, ese proceso de autoconocerse no es una cosa, digamos, como a un curso al que yo voy o aprendo, no, estamos aquí en esto es un taller, ¿no? Y estamos aquí para aprender y poder hacer ese proceso alquímico nosotros mismos. Entonces, uno se equivoca, vuelve y lo intenta, y con ese balance, ¿no? Del que hablaban Omar y Evelio, ese autoobservarse sin juzgarse, pero a la vez poner énfasis en eso que me dice, lo que me está pasando, como quitarle un poco las envolturas y ver realmente qué hay allá, qué soy yo que reacciono a qué, a lo que me está apoyando de afuera, porque como dicen, uno quema los barcos porque dice nadie me entiende o porque es que usted no deja trabajar, pero es realmente ese ego el que me está velando, me está tapando la visión, y yo en lugar de quitar esos velos estoy poniendo más. Entonces es una cosa que con mucho amor se hace en lugar de juzgar, ¿no? No juzgar, sino entender y aprender de ese proceso. Muchas gracias, María. Camila Narváez escribe en el chat, yo creo que se practica mediante dice medicación, yo no sé si sería medicación o mediación, no sé, bueno. Las respiraciones conscientes, entre tanto trajín de la vida diaria, darse unos minutos para estar presente, creo yo. Yo creo que ella trató de decir meditación. Yo creo, entonces, Sí. meditación, no sé. Entonces, Omar, adelante. Ella lo aclaró ahí que era meditación. No sé si alguno de los colegas quiere decir algo al respecto. Bueno, Es interesante que habla de curaciones, donde cabe meditación y medicación. Ella dijo meditación, ya lo aclaró. Sí, ok. Entonces, adelante, Beli. Bueno, Henry, te voy a ayudar con justo después de eso viene una pregunta de Cloud desde Bolivia que dice, ¿cómo sé que cuando quiero algo, deseo algo, es mi alma la que desea o es solo mi ego? ¿Cómo reconozco mis pensamientos? Hay un buen recurso y es conocer la diferencia entre lo que quiero es lo que necesito. Porque muchas veces queremos cosas que no necesitamos. Y entonces está es un poco una madurez espiritual saber que muchas veces lo que queremos no lo necesitamos. Que muchas veces necesitamos cosas que no nos damos cuenta y queremos otras cosas que no necesitamos. Y esa es la base de la materialización en la que vivimos, ¿no? Que tenemos y queremos más. Y tenemos uno y queremos dos, y tenemos dos y queremos tres. Y entonces, generalmente el ego, en la fase de la humanidad, el ego es una necesidad porque es la interfase entre el espíritu y el cuerpo. Y hasta que no desarrollemos no estemos más avanzados en el camino espiritual,
porque no estamos diciendo aquí que hay que eliminar el ego, porque eso se puede malinterpretar. El ego es una interfase que necesita un upgrade, que necesita una modernización. Y el camino espiritual es el que nos hace desarrollar el alma. Entonces, muchas veces las cosas que necesitamos son del ego y son un impedimento para el alma. Le toca a cada cual discernir en qué etapa se encuentra y qué tipo de necesidad tenemos. Ahí viene el autoconocimiento. El consejo que le puedo dar a Clau a lo mejor no le sirve a María Botero ni a Omar, ni a la persona, ni a Camila. Entonces, en una frase en general, lo que le podemos decir es que saber diferenciar si lo que quiero es lo que necesito en este momento. Porque lo que usted necesita exactamente en este momento no le puede servir a otra persona. Pero como estamos hablando para este foro, el primer paso es saber diferenciar que no siempre lo que el ego quiere, el alma necesita. Antes que Javier, que está levantando la mano, Sí. me gustaría abordar sobre lo que Camila expresó. Camila, la palabra meditación viene de la palabra en latín meditare. Y meditare viene de lo que está en el medio, de mediar. De ahí donde se produjo la palabra meditación. El proceso de meditar significa darle acceso a que haya una mediación entre quienes somos nosotros y la originalidad del espíritu, la originalidad de la creación. Eso es lo que realmente significa meditar. Sí, darse un espacio para estar en el presente es súper importante, y es súper importante para el camino espiritual. Pero sería bueno dejar en claro que para nosotros, dejar que lo que está en el medio, que es esa fuente de energía universal que le llamamos la chispa de espíritu, sea quien medie en el proceso de transformación del ser humano, la mente aprisionada que tenemos, y que el verdadero pensamiento por mediación de la conexión alma-espíritu con el espíritu se manifieste. El mediador en ese proceso es la rosa del corazón, la chispa de espíritu. Y eso se realiza cada vez que podamos estar conscientes de ello, aunque estemos comiendo, caminando, en el baño, haciendo cualquier actividad. Y también podemos hacerlo de vez en cuando, aislándonos y estar unos minutos, como usted manifiesta, estando en el presente. Pero eso progresivamente tiene que ser de segundo a segundo durante todos los días, ¿verdad? Y es el proceso de toda la vida. El proceso de meditación, el verdadero proceso de meditación es permitir que el verdadero mediador universal medie en nuestro camino de toda la vida. Muchas gracias, Omar. Adelante, Javier. No te escuchamos. ¿Estás en mute o tienes bajo volumen? Sube el volumen, Javier. Tal vez sea el volumen. Ahí estás en mute. Estás en silencio. Aún estás en silencio. Déjenme, voy a cambiar. Listo, mientras solucionas eso, vamos a leer una pregunta de Alison Rojas que dice: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es: ¿qué opinan de la técnica del Ho'oponopono? Lo practico desde hace 2 meses por las noches y siento una gran mejoría. También es curioso porque el mito de la caverna del que hablaron hoy es la introducción del video. Comparto el link. Entonces, no sé si algún compañero quiere iniciar algo de esto. Henry, si no, eso lo Ho'oponopono yo he escuchado que es como una técnica de limpieza mental
limpieza mental a través como el perdón y cosas por el estilo. Sí, pues es indiscutible que una higiene mental ayuda mucho para un proceso, ¿no? Lo que nosotros nos gustaría aclarar son dos aspectos. El primer aspecto es que nosotros constantemente hablamos sobre la rosa del corazón y ese, digamos, es el punto de inflexión dentro de una enseñanza gnóstica, porque el planteamiento es que nosotros tenemos la posibilidad de la divinidad en nuestro interior y esa posibilidad está latente precisamente en esa semilla, pero es una posibilidad. ¿Depende de qué? Depende de nuestro acto para que ella se active, ¿no? Entonces, por un lado está la rosa, pero también por otro lado necesitamos un sol que alumbre esa rosa para que ella comience a crecer. Entonces, lógicamente, primero tiene que estar en la oscuridad, como toda semilla tiene que estar enterrada, ¿sí? Y de ahí llega un momento en que va a germinar y sale a la luz y el sol la va a alimentar para que ella comience a crecer. Entonces, se necesita la semilla y se necesita el campo de fuerza y el campo de luz para que ella comience a crecer, ¿no? Nosotros podemos tener muchísimas técnicas para mejorar nuestra personalidad y pues eso nos puede ayudar en muchos aspectos, pero no nos va a liberar, no, nos va a mejorar, pero nosotros estamos hablando de un proceso de liberación, no de mejoramiento de la personalidad, ¿sí? Entonces, nosotros siempre hablamos de tres opciones. Las dos opciones que se trabajaron en la antigüedad, una, la división de la personalidad y otro, el mejoramiento de la personalidad. Especialmente a partir del misterio del Gólgota con la venida del Cristo se abre una tercera posibilidad que es la que nosotros hablamos de la transfiguración, que es el sistema de iniciación actual para Occidente y que va a ser un poco con la unificación para Oriente y a partir de ahora para toda la humanidad. Entonces, nosotros estamos hablando de alguna forma de una hipótesis a partir de ahora con un sistema de iniciación totalmente nuevo, ¿sí? ¿Basado qué? Basado en una fuerza que trajo el Espíritu a través del Cristo y que tomó de alguna forma a toda la tierra para que cada uno de nosotros, cada uno, porque anteriormente era por grupos, o sea, ciertos grupos, las élites eran los que tenían la posibilidad de ese proceso de iniciación. Por eso cuando viene el Cristo, inclusive un poco antes, cuando viene el Buda, dice, no, ya no es exclusivo para ciertas élites, para ciertas personas, sino para la persona sencilla, para la persona normal, para la persona común y corriente, como somos todos nosotros aquí. Si entendemos que tenemos primero la semilla y que nos vamos a orientar hacia esa semilla. Y segundo, y por eso nosotros tenemos un grupo, ¿sí? Porque si no existiera el grupo, si no existiéramos como trabajo en unidad, pues no podríamos acoger esa fuerza entre todos, en donde todos para uno, uno para todos, generan una sumatoria. Nosotros solo seríamos solo una chispa, por eso a la rosa del corazón también se le llama átomo chispa de espíritu. Eso sería una chispa, pero no alcanza a ser un fuego. Entonces, uniéndolo al mito de la caverna, claro, el mito de la caverna plantea que hay un fuego, ¿sí? Y un poco lo enlazo con lo de los deseos y que decía, cómo reconozco mis pensamientos y si yo estoy trabajando con el deseo del alma o con el deseo del yo. El yo normalmente, ¿qué es lo que desea? Está alumbrado por su propia alma, porque aquí habla de alma, nosotros hablamos de dos almas, el alma natural, que es el alma con el cual hemos nacido con nuestra personalidad, pero también hay un alma que es el alma espíritu como base, que es la rosa del corazón, ¿sí? Entonces, un poco diferenciar esos dos aspectos. Tenemos un alma natural y un alma espíritu que proviene de la rosa del corazón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar, porque el ego siempre quiere algo con contraprestaciones. Yo hago esto, pero siempre está buscando algo en contraprestación, ya sea deseo de poder, deseo de posesión o deseo de gloria, pero siempre está queriendo obtener algo, o inclusive quiere obtener la iluminación para él mismo, que eso vendría siendo materialismo espiritual, pero no quiere soltar eso
que de alguna forma su ego cree que es de él, ¿sí? Entonces, claro, está el mito de la carne de, Japón, de Platón, en donde se ve ese reflejo, pero es que resulta que ese fuego que está alumbrando en el mito de la carne muchas veces es el fuego nuestro mismo, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar es un nuevo fuego, ¿sí? Vamos a usar otra alegoría de pronto que nos pueda servir para poder complementar lo que estamos dialogando, y es lo de Hollywood y el cine. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros empezamos a mirar una película al frente y van pasando diferentes sesiones de la película. Entonces, nosotros estamos viendo esa película porque hubo alguien que dijo luz, cámara, acción. Entonces, nosotros necesitamos una nueva luz, necesitamos una nueva cámara y necesitamos una nueva acción para poder ver la vida desde otro ángulo, en donde nosotros somos los observadores, pero también somos un poco los protagonistas, al menos mientras estemos por ahora aquí. Entonces, hablan de cómo observar los pensamientos, cómo mirar esa parte. Vamos un paso más adelante. Todos hemos escuchado de alguna forma que cuando nosotros pasamos el umbral de la muerte, vamos a ver nuestra vida en retrospectiva. Cuando suceda eso, vamos a poder verlo sin juzgar. Vamos a poder verlo solamente para poderlo, digamos, compactar y que quede una memoria, para que la nueva personalidad que venga pueda recoger eso como experiencia para poder comenzar una nueva experiencia, o sea, una nueva película. Nosotros estamos aquí desarrollando una película donde cada día de nuestra existencia es una escena, y cada día de nuestra existencia tenemos que mirar de dónde viene la luz, cómo está la cámara, si viene del corazón o si viene de nuestro ego, de nuestro pensamiento, y con qué actos que nosotros vamos a protagonizar cada escena de nuestra existencia. Al final, cuando pasemos el umbral de la muerte, vamos a poder ver toda nuestra película. Entonces ahí les dejamos eso como reflexión. Javier, ¿pudiste arreglar lo del...? ¿Me escuchan? Sí, ya ahora sí, Ya, perfecto. sí, Adelante. Muy bien. Bueno, primero quiero decirles que siento un gran gozo en mi corazón al volverles a ver, y con esta oportunidad de aprovechar su experiencia y sus conocimientos. El tema es interesante porque es que las palabras hay veces son fáciles de decir, pero a la hora de llevarlas a la práctica es donde surgen las dificultades. Los que estamos dormidos y creemos que estamos despiertos, confundimos nuestra identidad con el ego. Entonces creemos que somos el ego. Me gustó al inicio de la charla expuesta por don Omar la alusión al silencio. Pareciera que es un requisito sine qua non acallar el ego para que surja el yo verdadero. Y está bien, tengo que auto-observarme. Cuando yo me auto-observo, prácticamente hay como dos identidades. Está el que piensa y está el que observa. Uno puede estar practicando eso, pero ¿cómo trascender? Ahí es donde posiblemente viene el discernimiento y la transformación. Pero la autoobservación es lo único, creo yo, que me va a permitir tener conciencia de la situación y manejarla. Porque de lo contrario, el ego me estará trayendo cosas del pasado o del futuro, ¿eh? Y lo que me va a dar es el sufrimiento, a lo que decía el señor Buda. Entonces sí, comprendo ahora la importancia de la autoobservación para mantenerme en el presente. Y aunque no me juzgue, tengo que tener la capacidad de analizar las causas y efectos de eso que me está pasando. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Muchas gracias, Javier. Es muy importante lo que tú estabas planteando con respecto al que piensa y al que observa, ¿no? En el sentido de que cuando nosotros hablamos de observar, estamos diciendo que nos podemos de alguna forma sustraer a las acciones y tratar de observar sin modificar, porque esa es la clave. Nosotros miramos alrededor, pero nos gustaría con nuestra estructura de pensamiento del ego cambiar todo, cuando de lo que se trata es de que cambiemos nosotros, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, cuando decimos que hay alguien que observa y alguien que actúa, estamos diciendo un poco que tenemos que tomar conciencia de nuestra conciencia y que la conciencia no la debemos confundir con la mente, porque la mente, como bien lo explicó Omar durante la presentación, es un cuerpo. O sea, es como un vehículo. Entonces yo voy, cojo mi carro y entonces yo pienso que yo soy el carro. No. El carro es un instrumento y yo soy el que lo dirijo. Entonces, en ese proceso de observación es que comenzamos a identificarnos, ¿sí? Les hacía la alegoría del umbral de la muerte, porque en el umbral de la muerte comenzamos a ver la película, eso significa que esa conciencia de alguna forma todavía está un poco activa después de la muerte. Más sin embargo, ya el cuerpo no está actuando. ¿Por qué? Pues porque tenemos una conciencia y tenemos unos cuerpos. Entonces, cuando tenemos esos cuerpos, tenemos que identificarlos, como bien lo planteó Omar, eso por un lado, y por el otro lado, clarificar o profundizar en la frase que también habló Omar durante la presentación, que es fundamental para poder entender digamos, el mensaje, el núcleo de hoy que dice, más allá de la mente condicionada, porque nuestra mente está condicionada, pero primero no entendemos qué es la mente y segundo no sabemos cómo está condicionada. Entonces, si no sabemos ni lo uno ni lo otro, ¿cómo nos vamos a liberar de ese condicionamiento si no sabemos ni siquiera qué es la mente? Y cuando, por otro lado, nos identificamos con la mente, pensamos que nosotros somos lo que pensamos. No, nosotros tenemos la potestad de dirigir ese cuerpo, ¿sí? Y no se trata, como se planteaba anteriormente, de poner la mente en blanco, porque ese no es el silencio. El silencio del cual hablamos nosotros es un silencio más profundo aún. Es el silencio de los deseos. Con la mente nosotros podemos es aprender a dirigirla. Esa es digamos, un poco la alegoría del unicornio. El unicornio tiene el cuerno en su cabeza, que es un nuevo pensamiento que siempre está dirigido hacia el campo del espíritu, siempre. ¿Sí? Entonces, nosotros hacia dónde tenemos dirigido el pensamiento, y ahí es donde viene la reflexión Zen. Dice, habla de una experiencia exterior y de una experiencia interior. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un vehículo y ese vehículo tiene un objetivo y lo mostró el gráfico de Omar cuando habló del cuadrado y del triángulo superior. Entonces, nuestra mente tiene dos aspectos. Tiene el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto pertenece ya al triángulo superior. Esa viene siendo la experiencia interior. Bien lo decía Omar durante la presentación. Nosotros, con nuestra mente, está orientada hacia el cerebro, hacia la estructura material, pero no hacia la estructura espiritual. Entonces nosotros tenemos que hacer un poco el switch, ¿sí? Y comenzar a liberar la mente. ¿De qué? De todos esos condicionamientos cerebrales, porque nuestro cerebro tiene una gran memoria. Además de todos los condicionamientos que tenemos culturales, en donde nos dan los conceptos, por ejemplo, de belleza, de riqueza, de honor, y sobre eso nosotros vamos estructurando nuestra vida. Y eso nos va condicionando. Entonces pensamos que, por ejemplo, la riqueza es tener mucho dinero, que la riqueza es tener muchas casas, que la riqueza es tener muchos carros. Y trabajamos, nos pensionamos y seguimos trabajando porque somos un saco vacío que no sabemos cómo llenarlo. Entonces seguimos y solamente es obtener, 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 obtener y el ser. Normalmente nunca nos preguntamos qué soy. Ah, yo soy un abogado. No, eso es lo que uno hace, pero no lo que es. Entonces todo eso nos condiciona. Además de todos los condicionamientos que traemos por genética. Aquí nos podríamos quedar hablando sobre los condicionamientos cantidad de tiempo,
Pero ese es precisamente el trabajo que tenemos que hacer en el proceso, liberarnos de los condicionamientos y entonces tenemos que empezar a mirar cómo hemos llegado a este aprisionamiento, cómo hemos llegado nosotros a este momento a ponernos tantas cadenas, ya sea impuestas por nosotros, por nuestra experiencia, por la cultura, por el medio o heredadas, ya sea heredadas por nuestros padres o heredadas desde nuestro microcosmos. Que ya hay para los que recién llegan por primera vez, y ya lo tocó un poco Omar durante la presentación, tenemos que ir clarificando poco a poco en qué consiste ese microcosmos y no confundir a nuestra personalidad y lo que vemos con nuestros ojos con el microcosmos, porque ese es otro de los fundamentos de la escuela, ¿no? Nosotros no llamamos hombre a la personalidad, sino que la personalidad hace parte de toda una totalidad que se denomina microcosmos. De todas formas, pues nos disculpan porque en un tiempo tan corto, hablar de esto tan profundo realmente es bien, bien complejo, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a ver. Adelante, Omar, ¿ibas a decir algo? Sí, quería decir antes de, porque veo que ya son las 3, ¿no? Me quería decir antes de otra pregunta o algo, que hay algo muy importante que tú y Javier hablaron, y tú aclareciste que ese silencio del que nosotros hablamos es algo más profundo. Y me gustaría simplemente añadir que cuando hablamos del silencio, no estamos hablando de ausencia de sonido, estamos hablando de permitir que ese observador, que además de nosotros observa internamente, tenga su presencia. O sea, la presencia de la radiación, de la chispa en nosotros, esa presencia que comenzamos a sentir y a identificar cada vez más, es verdaderamente lo que hace que podamos silenciar nuestros deseos, transformarlos, silenciar y transformar nuestros pensamientos. Y la tarea de toda la vida es identificar cuáles pensamientos vienen, y en la presentación se habló, vienen de nosotros mismos y cuáles no. Es una tarea de toda la vida. Y es diferente para cada uno. Es por eso que le estaba preguntando a Klaus si se sentía que le habíamos respondido o no. No tengo más nada que decir. Gracias, Omar. Miguel, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, Omar. Gracias. Primero, pues agradecerles una vez más por esta oportunidad que nos dan para brindar, para compartir, ¿no? Es interesante poder ver que hay 50 personas que estamos conectados a través del Zoom para compartir esto. Es interesante, digo, porque esta charla, como dije alguna vez, no es una charla no es una conferencia para bajar de peso o para ganar más dinero, sino es algo muy profundo, muy espiritual, ¿no? Y pues yo creo que felicidades a todos por estar acá, ¿no? Dijeron algo muy interesante, Henry dijo acerca de los condicionamientos, y eso es cierto, ¿no? Estamos condicionados y es muy importante darse cuenta, observar y aceptar que estamos condicionados por muchos factores desde que somos niños, y otros hemos sido también autoacondicionados. Nosotros mismos nos condicionamos, y el sistema y la sociedad y la familia y la escuela nos han acondicionado. Entonces en mi opinión, para romper con todos esos acondicionamientos y para encontrar el silencio que hablaba Omar, que no es un silencio fuera, sino es interno, que el observador, me imagino, después puede decirme si estoy equivocado, el observador es el ser, ¿no? El que está observando a la persona, pero lo importante es lo que dijo, quería decir lo que dijo Camila, que para mí tiene mucha importancia, o sea, es la práctica de la meditación. Tal vez Omar nos dio una concepción etimológica, pero también hay otra concepción etimológica que es guardar el silencio, ¿no? O sea, la meditación
también es estar en, o sea, callar y tener el propósito, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que una meditación practicada conscientemente y no para la personalidad, sino para que sea una ayuda en el aspecto espiritual, bien realizada, o sea, una vez más, para beneficio del alma y del ser, es en mi opinión, importante para poder abrir frecuencias, para poder ayudar al cerebro a que entre a una frecuencia vibratoria y podamos tener otro tipo de experiencia, una experiencia más espiritual, una experiencia que sea real. En mi opinión, ¿no? O sea, es Gracias, Miguel. sumamente importante la meditación. Con esto termino. Ok. Buda practicó la meditación, el Cristo practicó la oración. Una vez más, no para la personalidad, no para beneficios personales, sino para el alma, para el ser. La oración pienso que también es algo muy fundamental si realmente queremos practicar el crecimiento de la chispa espiritual. Muchas gracias. Ok, de todas formas, Miguel, te aclaro que el Buda, la meditación como tal, él estuvo en una escuela de yoga. Cuando viene un hierofante, él normalmente tiene que actualizarse espiritualmente y después de que se actualiza espiritualmente en el contexto actual de su época, tiene que llevar a la humanidad al siguiente nivel. Y de alguna forma el Buda desvirtuó como tal el yoga y la meditación. Él lo que hizo fue el camino de la contemplación en el árbol Bo, no meditación. Sí, entonces aclarar eso. Y por el otro lado, pues la oración es muy importante, pero siempre y cuando, como decían los Rosacruces clásicos, ora et labora. Porque es que estamos enfrascados en algo de que pensamos que podemos de domingo a sábado hacer lo que querramos con nuestro yo y entonces entramos a orar el domingo y ya, con eso nos liberamos de todo lo que hicimos de lunes a sábado. No, la oración es un acto. La oración es, por eso hablábamos de luces, cámara, acción, porque nosotros desde que nos despertamos hasta que dormimos estamos actuando en este plano de existencia y por eso estamos aquí. Entonces la verdadera oración de un Rosacruz es su acto. Eso es importante aclararlo. No una orientación mística, poner ojos o poner cara de circunstancia y pensar que con eso estamos siendo bellos y bonitos cuando lo único es un maquillaje de una máscara profunda de dolor y de sufrimiento, pero tratamos de maquillarla con palabras lindas, con palabras hermosas, pero nosotros vamos más allá, Miguel. Nosotros lo que queremos es un acto que sea una oración constante. Omar, adelante. Yo lo que quería decir es que innegablemente sentarse y dedicarle tiempo a esa parte interior, como usted dijo, Miguel, innegablemente ese aspecto debe realizarse. O sea, dedicarle un tiempo de nuestra vida donde nosotros no hagamos más nada que tener ese espacio de que hablaba Camila y ubicarnos en el presente. Eso es necesario hacerlo. Ahora, eso es como un autoservicio que uno se hace. Pero además de ese autoservicio, nosotros debemos servir a la humanidad, servir a los demás. No servir a los demás en el concepto dialéctico, ¿no? En el acto ese puro de irradiar. Por ejemplo, ahora mismo, usted, mi hermano Miguel, usted le agradeció muchísimamente a las personas que están participando aquí. Porque esta participación aquí de todos nosotros es un acto de servir. O sea, hay un acto. Dejamos todo lo que hacemos no para beneficiarnos, ¿verdad? No nos vamos a beneficiar con esta, ni nadie se va a beneficiar con esto. Pero sí hay una confraternización interior, hay una irradiación de la chispa interior y se está emanando hacia la humanidad. Entonces hay un servir. Entonces lo que quiere decir nuestro hermano Henry, y hemos tratado de explicárselo a usted, Miguel, yo creo que sí lo sabe, yo creo que usted sí lo sabe, es que además de ese espacio de meditar que es necesario,
o crear ese espacio para la rosa del corazón en el día, tiene que haber un acto, tiene que haber un seguimiento con el servir, además del autoservicio. Es lo que estamos queriendo decir. Gracias, Omar. Creo que ya son las 6:10 aquí en Florida. Entonces vamos a dar por terminado el coloquio y la presentación de hoy. De antemano los invitamos a la próxima semana, a la segunda presentación de este ciclo. Se llama La liberación del ego. Nuestro hermano Jairo va a hacer la presentación a la misma hora. Entonces, primero agradecerles por su tiempo y por su presencia aquí en este cuarto virtual. Entonces, vamos a terminar con la frase sufi para que pronto de alguna forma nos quede en reflexión. Dice, las enseñanzas sufis aclaran que el alma tiene dos lados diferentes y dos experiencias diferentes. Un lado es la experiencia con la mente y el cuerpo. El otro lado es la experiencia del espíritu. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una muy buena semana y nos vemos entonces en el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias a todos y por favor, por la hora horaria, por favor, confirmen en la zona que le corresponda con la zona de la Florida donde se dicta la conferencia para que no tengan no entren a deshoras y todo y se pierdan de alguno de los puntos importantes que expresamos aquí en la charla pública. Y muchas gracias a todos por estar en esta primera conferencia de este año, después de verano. Gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Buenas tardes para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati. No, a todos. Un abrazo. Gracias. Bye, Alison. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta.